Y si te dijera que el Dios de la Biblia no era un ser de amor universal, sino un comandante militar de carne y hueso, esta es la provocadora tesis de Mauro Biglino, un extraductor del Vaticano que ha dedicado su vida a analizar el texto hebreo original. Según él, la figura que conocemos como Yahvé se parece más a un general implacable que a un Dios omnipotente. Hoy vamos a explorar esta teoría con ejemplos directos de la Biblia, y te aseguro que después de esto, no la leerás de la misma manera. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber. Empecemos por el rol de Yahvé como estratega militar. Olvídate de plegarias y milagros etéreos. La Biblia, si la leemos literalmente, nos describe a un líder que da órdenes de combate muy específicas. En el libro del Éxodo, capítulo 17, cuando los amalecitas atacan a los israelitas, Yahvé no les dice que recen. Le dice a Moisés que elija hombres y salga a pelear. Es más, le da instrucciones tácticas. Moisés debe subir a la cima de la colina con el bastón de los Elohim. Es una operación militar coordinada. Esta faceta se vuelve aún más clara en el libro de Números. El propio nombre del libro en hebreo, Bamidbar, significa en el desierto, pero su contenido arranca con una orden directa de Yahvé a Moisés, en el capítulo 1, hacer un censo de todos los varones de más de 20 años aptos para la guerra. ¿Por qué un Dios universal necesitaría un recuento de sus soldados? Esto suena más a un general preparando su ejército para una campaña larga y sangrienta. Yahvé no necesita fe, necesita tropas, y no solo las cuenta, también las organiza en divisiones, con estandartes y jefes, como cualquier ejército de la antigüedad. La culminación de esta estrategia militar la vemos en la conquista de Canaán, descrita en el libro de Josué. Las órdenes de Yahvé son brutales y precisas. Tomemos la famosa caída de Jericó. Yahvé le da a Josué un plan de ataque detallado: marchar alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días. Y al séptimo día, dar 7 vueltas, tocar las trompetas y gritar. Y cuando los muros caen, la orden es clara: destruirán por completo a filo de espada todo lo que hay en la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos. Esto no es una metáfora espiritual, es una orden de aniquilación total, una táctica de tierra arrasada para eliminar cualquier resistencia y apoderarse del territorio. A lo largo de todo el libro de Josué, Yahvé actúa como un comandante en jefe que dirige a sus tropas, promete victorias y, crucialmente, exige su parte del botín. En varias ocasiones, se especifica que parte del oro, la plata y los metales deben ser consagrados a Yahvé, es decir, depositados en su tesorería. Un dios no necesita tesoros, pero un líder de una campaña militar sí. Ahora, ¿cómo mantenía este líder el control sobre su pueblo ejército? A través del miedo y una disciplina férrea. Muchas de las leyes que encontramos en el Levítico, que a menudo se interpretan como reglas de pureza espiritual, tienen mucho más sentido si las vemos como un código de higiene y disciplina militar para un campamento en el desierto. Pensemos en las cuarentenas, las normas sobre la eliminación de excrementos fuera del campamento, o las dietas estrictas. Son medidas prácticas para prevenir enfermedades y mantener la tropa en condiciones óptimas para el combate. La disciplina no era opcional, era una cuestión de supervivencia, y su incumplimiento se pagaba caro. Esto nos lleva a la naturaleza del pacto o alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel. La disciplina era impuesta con una severidad letal. Cualquier desviación de las órdenes, cualquier acto de insubordinación, se castigaba con la muerte. Un ejemplo escalofriante lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Yahvé ordena al rey Saúl que aniquile por completo a los amalecitas, hombres, mujeres, niños, e incluso su ganado. Pero Saúl decide perdonar la vida al rey Egag y se queda con lo mejor del botín. La reacción de Yahvé es implacable. A través del profeta Samuel, le comunica a Saúl que ha sido destituido como rey por su desobediencia. Y para dejar claro el mensaje, el propio Samuel toma una espada y descuartiza al rey Egag ante Yahvé. Esto no es una lección sobre el perdón, es una ejecución brutal para reforzar la cadena de mando. La orden del comandante es absoluta y la clemencia no autorizada se considera traición.
y el botín de guerra no era solo oro y plata. En el libro de Números capítulo 31, tras una victoria sobre los madianitas, Moisés transmite las órdenes de Yahvé sobre el reparto del botín. Solemos imaginarlo como un vínculo espiritual, una relación de amor entre un Dios y su pueblo elegido, y el botín de guerra no era solo oro y plata. En el libro de Números capítulo 31, tras una victoria sobre los madianitas, Moisés transmite las órdenes de Yahvé sobre el reparto del botín, después de matar a todos los hombres y a las mujeres que no eran vírgenes. Se da una orden específica sobre las 32.000 jóvenes vírgenes capturadas. Una parte es para los soldados, otra para el resto de la comunidad, y un tributo específico para Yahvé, 32 vírgenes. ¿Para qué necesita un dios un tributo de mujeres vírgenes? Esto, leído literalmente, se asemeja más a las prácticas de los señores de la guerra de la antigüedad, que tomaban mujeres como parte del botín para ellos y sus hombres. Sin embargo, si analizamos la estructura del pacto descrito en la Biblia, se parece asombrosamente a los tratados de vasallaje del antiguo cercano Oriente. Estos eran contratos políticos y militares entre un rey poderoso, el soberano, y un pueblo más débil, el vasallo. En estos tratados, el soberano prometía protección militar y un territorio a cambio de lealtad absoluta y exclusiva. El vasallo no podía tener otros señores. Debía servir solo a su soberano, pagarle tributos y luchar en sus guerras. ¿Les suena familiar? Esto es exactamente lo que Yahvé exige a Israel. En el Éxodo, dice, «No tendrás otros dioses delante de mí». No niega la existencia de otros Elohim o señores, simplemente prohíbe a su pueblo pactar con ellos. Es una cláusula de exclusividad militar y política. Yahvé les promete la tierra de Canaán, pero a cambio, ellos deben ser su ejército privado. El pacto no se basa en el amor. Se basa en un contrato de mutuo interés. Yo te doy tierra y te protejo de tus enemigos, y tú luchas por mí y me sirves solo a mí. La elección de Israel no sería un acto de gracia divina, sino la selección de un pueblo para que actuara como su fuerza de choque en una guerra por el control de un territorio específico. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Si unimos las piezas, la imagen que emerge es la de un líder militar extremadamente competente y despiadado, un estratega que planifica censos y batallas, un legislador que impone una disciplina de hierro a través del miedo para mantener la cohesión de su tropa, y un soberano que establece un tratado de vasallaje para asegurarse la lealtad y los recursos de su pueblo ejército. Yahvé, visto desde esta óptica, no es un Dios de amor universal, preocupado por la salvación de toda la humanidad. Es un comandante enfocado en un objetivo muy concreto y terrenal, la conquista de un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Y hay que admitirlo, como líder de guerra, tuvo un éxito rotundo. Logró forjar una nación a partir de un grupo de tribus y conducirla a la victoria. Pero su jurisdicción, sus promesas y sus amenazas siempre estuvieron limitadas a su pueblo y a su territorio. No era el creador del universo, era el jefe de Israel. Esta perspectiva, aunque pueda resultar chocante, nos obliga a releer la Biblia con una nueva mirada, prestando atención a los detalles que a menudo pasamos por alto. Nos invita a preguntarnos, sí, tal vez, la historia que nos han contado es solo una parte de la verdad, una interpretación posterior que espiritualizó lo que en su origen fue una crónica de guerra, poder y conquista. Gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo. Sabemos que son temas que generan mucho debate, así que déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece esta teoría? ¿Crees que Yahvé era un extraterrestre, un líder humano, o realmente el Dios que nos han enseñado? Si te gustó el video y quieres seguir explorando los misterios ocultos en los textos antiguos, no olvides suscribirte y activar la campanita. En el próximo video, veremos cómo estos jefes se desplazaban por los cielos. Si quieres conocer la tecnología de vuelo de los Elohim, no te lo pierdas. Hasta la próxima, en Entre Luces y Sombras.